Hola, soy Génesis Loizaga y esto es Puente, un podcast producido por Tropical Lab que ofrece herramientas para el desarrollo profesional y académico de estudiantes, profesores y jóvenes arquitectos. Hoy vamos a hablar de la relación entre los profesores de arquitectura y las redes sociales. Y es que las redes sociales siempre han sido un tema álgido y controversial en el entorno académico. Sobre todo desde que empecé a estudiar arquitectura, me he dado cuenta de la evolución que han tenido las redes sociales y de cómo ellas han influido directa o indirectamente en nuestro desarrollo como estudiantes y posteriormente como arquitectos. Hay profesionales que le han sabido sacar provecho, otros que todavía no las entienden bien y otros que quieren utilizarlas, quieren aprovecharlas, pero no saben muy bien cómo realizarlo. Además, a esto yo le podría agregar desde una visión demasiado personal que tengo la impresión de que las universidades están obsoletas, o sea, que el sistema educativo está muy atrasado en relación a cómo va el mundo y eso influye directamente en la formación que nosotros recibimos, que al mismo tiempo no va de la mano con la vida que llevamos fuera de la universidad, porque es mucho más agitada, hay un montón de información afuera que nos cuesta digerir y que no van de la mano con los procesos académicos. Entonces, la primera pregunta sería, que creo que se hacen tanto los profesores como nosotros como estudiantes, es ¿para qué sirven las redes sociales? ¿Y para qué sirven más allá de compartir nuestra vida personal y nuestra forma de ver el mundo? Que eso todos lo sabemos. Todos sabemos que utilizamos las redes para publicar una foto con mi familia, la foto del domingo, la foto del viaje que hice, que estuvo increíble. Y eso está bien, porque precisamente se llaman redes sociales para hacer relaciones. Pero más allá de esto, ¿cuál es la utilidad realmente? ¿Cómo le podemos sacar provecho siendo estudiantes y siendo profesores? Y es que creo que el valor interesantísimo de las redes como herramienta académica es que al utilizarlas, los profesores pueden borrar la sensación de que nosotros como estudiantes estamos recibiendo clases. ¿Qué pasa? Hay que entender que hay una brecha, dependiendo de los profesores evidentemente, pero por lo general los estudiantes de hoy en día somos nativos digitales, crecimos con la tecnología y nos familiarizamos muy bien con todas estas herramientas. Sin embargo, no pasa lo mismo con todos los profesores. Tenemos profesores que tienen 20, 10, 30 años dando clases y para ellos no es familiar porque no han crecido con esto. Entonces, se les suele denominar como inmigrantes digitales porque se apropian de las herramientas después. Entonces, esto que genera principalmente, y creo que la he sentido a lo largo de la carrera, genera una incomodidad de parte del profesor. ¿Por qué? Porque el uso de las redes sociales para ellos es ajeno, o sea, para ellos no están acostumbrados y la idea es que hoy puedan no entender, pero sí puedan por lo menos quedarse pensando en qué pasaría si empezamos a utilizar las redes sociales en la práctica docente. Ahora bien, para poder pensar siquiera en utilizar alguna red social como complemento a la práctica docente, debemos tener en cuenta cuáles son como las redes sociales que más se están utilizando en este momento y las que más se conocen en el entorno académico, bien sea por parte de los estudiantes o por parte de los profesores. Yo voy a ir nombrando una por una y más o menos explicando lo que se hace en cada una. Que, ojo, seguramente no es todo lo que se puede hacer, pero es al menos como yo me familiarizo con estas redes y para poder luego pensar en cómo podríamos usarlas dentro de la escuela, ¿sí? Dentro de la facultad. Tenemos YouTube, Instagram, Pinterest, Facebook y Twitter.
Es probable que yo creo que las dos últimas, tres últimas, no las utilicemos tanto, Pinterest, Facebook y Twitter. Sin embargo, YouTube e Instagram son unas herramientas súper eficaces para buscar información, para buscar inspiración. E Instagram tiene la capacidad, no sé cómo lo logra, pero nos atrapa. O sea, yo siento que es una red social en la que podemos estar muchísimo tiempo sin darnos cuenta y es una herramienta que hay que aprovechar, porque si además de eso implica que utilizar las redes sociales puede borrar la sensación de estar recibiendo clases, si es utilizando Instagram como como herramienta, pues va a ser mucho mejor. Entonces, si vamos una por una, en líneas generales podemos decir que YouTube lo utilizamos para ver videos, tutoriales, programas, información. Nosotros los estudiantes lo utilizamos más que todo en arquitectura cuando necesitamos encontrar algún tutorial sobre cómo hacer algún comando en algún programa, pero esto no quiere decir que no se pueda utilizar para la práctica docente. Y más recientemente YouTube ha lanzado una herramienta buenísima que es la posibilidad de hacer videos en vivo. A ver, para poder hacer estos videos, pues hay que estar consciente de que la conexión a internet tiene que ser muy rápida o tiene que ser eficaz al menos. Y bueno, no es el caso en todos los lugares, pero creo que es un punto que se puede tomar en cuenta. Voy a dejar Instagram para el final porque es como la más completa o la más compleja, creo. Luego está Pinterest, donde siempre buscamos inspiración. Nosotros como estudiantes usamos Pinterest para encontrar referentes sobre cómo expresar, qué expresión usar en los planos, para las maquetas, para los fotomontajes e incluso sé que algunos profesores también la utilizan. El punto es cómo sacarle provecho a esto, entendiendo que Pinterest, por ejemplo, se organiza por tableros. Esto teniendo en cuenta, no necesita una super conexión a internet, es una herramienta que se puede utilizar en el salón de clases de forma comunitaria y bueno, más adelante lo hablamos. Luego está Facebook, que a ver, Facebook en este momento está teniendo como un pico, un declive donde no todos lo estamos utilizando muchísimo. Sin embargo, algo que me pareció agradable cuando hice mi semestre de intercambio en el 2016 acá en París es que tanto los profesores como los estudiantes tienen la costumbre, y es algo prácticamente tácito, que apenas se comienza el semestre, y sobre todo en el curso de diseño, se abre un grupo cerrado de Facebook con todos los integrantes de la sección, los estudiantes, y uno de los profesores, sobre todo como con el profe encargado, o puede ser con todos. Entonces, ¿qué pasa? Facebook, que tiene muchos otros usos, hay muchas otras cosas que se hacen en Facebook, pero esta utilidad para mantenernos a todos conectados creo que es súper eficaz y muy valiosa, sobre todo cuando hay problemas, en el caso de Venezuela me imagino problemas de transporte, alguna manifestación o sea, es una herramienta que se puede utilizar muy bien y se le puede sacar muchísimo provecho porque aparte puedes subir documentos también. Entonces Facebook ha creado un ecosistema tan complejo en el que puedes utilizarlo de tantas maneras diversas o sea, yo siento que es un desaprovechamiento no utilizarlo. Entonces, en este sentido, encontraría en Facebook, por ejemplo, sea la idea de hacer estos grupos privados donde están todos y se hacen publicaciones, me parece la mejor, sobre todo como para que el grupo siempre esté informado. Y también están los fanpage, que es un poco más libre y esto sí ya es más como a discreción del profesor cómo podría utilizarlo, cómo podría sacarle provecho. Yo no le veo tanto provecho a nivel de interacciones con los estudiantes por este tema de que es público y estás como mucho más expuesto. Sin embargo, por otra parte, creo que el grupo es increíblemente útil, sobre todo en la práctica de diseño. Luego está Twitter, que es una red social un poco olvidada, honestamente ha evolucionado mucho y ha cambiado mucho el público que la utiliza, porque antes
había mucho público en Twitter que ha migrado a Instagram y que simplemente se ha quedado con Instagram y se olvidó de Twitter. Pero la gente que está en este momento en Twitter le está sacando el máximo provecho con todas las herramientas que Twitter ha venido implementando. Por ejemplo, ahora ya no son solamente 160 caracteres como al principio apenas se creó la plataforma, sino que creo que duplicaron, son 280 caracteres, antes eran 140. Esto permite hacer comunicaciones un poco más extensas, igual son breves, pero también hay una técnica que desarrollaron, no una técnica, pero una función que son los hilos. Entonces, a través de los hilos en Twitter se pueden contar historias y se pueden narrar sucesos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo podría utilizarse esto, por ejemplo, en la cátedra de historia? Claro, a mí me parece una herramienta a la que se le podría sacar mucho provecho, sobre todo en materias teóricas, en materias de análisis. Sin embargo, también hay que tomar un factor en cuenta, tanto en esta red social como en todas las demás, sobre los estudiantes que tienen los profesores. Es decir, si los estudiantes, no todos tienen smartphone, empezando por ahí, no tienen todos conexión a internet y de paso ni siquiera utilizan mucho Twitter, pues de repente no sea la red social adecuada para, para utilizarla dentro del salón de clases o dentro, no del salón de clases, dentro de la materia que se esté dando. Sin embargo, en el caso contrario, creo que se le puede sacar muchísimo provecho tanto a Twitter como a las demás redes sociales, porque el punto clave para mí en las redes es que fomentan la capacidad de síntesis y el trabajo en equipo aún a distancia, que es una realidad que vivimos todos hoy. O sea, en este momento todos estamos interconectados a través de internet, redes sociales, páginas web. Entonces, ¿por qué no empezar desde la universidad a entender cómo trabajar a distancia y a empezar a formar la capacidad de sintetizar, que en la actualidad es súper complicado para nosotros como estudiantes porque constantemente estamos siendo bombardeados de información y los profesores también? Pero bueno, me he desviado un poco. Por último, para finalizar, está Instagram, que creo que es la red favorita de muchos, por lo menos a mí me encanta. E Instagram representa un ecosistema que creo que en este momento es muchísimo, se ha ido complejizando, para explicarlo. Porque Instagram empezó simplemente teniendo un feed donde publicaba fotografías cuadradas, pero poco a poco ha ido evolucionando y entonces ahora tenemos las fotos en el feed, donde puedes publicar álbums de hasta 10 fotos. Tenemos los stories, que fue una técnica que se robaron de Snapchat. Tenemos los lives, o sea, los videos en directo que ocurren, o sea, se utilizan como para grabar un evento y ya luego se puede dejar por 24 horas máximo. Y luego está Instagram TV, que algunos lo llaman IGTV, para mí es Instagram TV y ya. Y creo que se han robado un poco también esta nueva herramienta de YouTube, con la diferencia de que el formato del video es vertical. Entonces, cada formato invita tanto a la capacidad de síntesis, pero invita también a contar una historia de una manera distinta. Entonces, ¿cómo utilizar Instagram como red social en la materia que estoy dando y sobre todo en diseño? Creo que también se puede explotar muchísimo. O sea, se puede explotar tanto en materias teóricas como en materias prácticas como diseño, porque te permiten contar historias de una manera sintética y permiten que el estudiante no se sienta, volvemos a este punto, no se sienta que está recibiendo clases realmente, sino que la clase se está apropiando de una herramienta que él utiliza todos los días y a cada rato, porque todos utilizamos Instagram a cada rato. O bueno, de repente no todos, pero las personas que lo utilizan son muy consecuentes a regresar o a tomarse por lo menos un momento del día a revisar qué está pasando en Instagram. Entonces es una herramienta que definitivamente hay que utilizar y hay que aprovechar y sacarle el mejor provecho posible para la práctica docente.
Como si todo esto no fuera suficiente, también les voy a dar 4 razones por las cuales empezar a utilizar ya las redes sociales en la práctica docente. 1. Ya se los comenté y se los repito. Fomentan la capacidad de síntesis y el trabajo en equipo a distancia. Creo que es el más importante. Número 2. Se comprueba la evolución de las técnicas docentes y la manera de abordar el trabajo en arquitectura. Número 3. Queda un registro del semestre, que está relacionado con la anterior. Queda un registro del semestre, lo que permite evaluar todos los aciertos y errores y mejorar para semestres posteriores la técnica utilizada. Por último, 4. Pues se ahorra en el gasto de impresiones para los estudiantes, bien sea en la Facultad de Arquitectura, en las facultades de Venezuela, donde no tienen facilidades de centros de impresión dentro de la universidad y si siguen siendo un poco costosos para algunas personas, es una herramienta que permite que todo esté absolutamente digitalizado en la web y no hay nada que esté o que sea necesario imprimir. Esto reduce, por ejemplo, las cantidades de entregas impresas y se dejan entregas impresas las más importantes, por ejemplo. Entonces, este episodio de repente no alcanza para explicar el uso en la academia de cada red social. Sin embargo, voy a atreverme a proponer algunas generalidades para comenzar a utilizarlas. Número 1. Creo que lo más importante es que el profesor, una vez que decide utilizar sea cual sea la red social para su práctica, creo que lo mejor es que cree una cuenta aparte a su cuenta personal. De esta manera desliga la docencia de la vida personal y al mismo tiempo les recomiendo que sea una cuenta a la que tengan todos acceso, una cuenta a la que todos puedan subir la información. Entonces, ¿qué pasa? Si es una cuenta comunitaria, por darle un nombre, en la que están tanto el profesor como sus alumnos, todos tienen la contraseña, todos pueden entrar para subir información de acuerdo a las asignaciones que haga el profesor y cada vez que se acaba un semestre el profesor cambia la contraseña y ya, no pasa nada. Y el semestre siguiente son otros alumnos con otra contraseña y de esta manera cuidan pues que la entrada al portal, a la cuenta, sea por sección. Esto como punto número 1, que la cuenta sea una cuenta aparte de la cuenta privada y que sea una cuenta a la que todos tengan acceso. Otro punto, otra generalidad que puede ayudar en el uso de las redes sociales, que ya muchos profesores lo hacen, es que comparten el trabajo de los alumnos. Y eso creo que es una de las herramientas más acertadas porque así muestras los resultados de tus alumnos en la práctica docente. Muestran cómo tú los llevas a algunos resultados. Sin embargo, es el más explotado, pero al estar dentro de una cuenta privada se pierde la información y no hay un registro continuo de la evolución tanto de tus alumnos como de tu carrera como docente. Entonces, en ese sentido, aparte de compartir el trabajo, que creo que es obligatorio hacerlo, se puede solicitar también a los alumnos, por ejemplo, que hagan videos cortos. Instagram tiene un formato de un video de máximo 1 minuto, creo que es lo que permite. Están los stories, está YouTube. Entonces, la idea es ayudarlos a sintetizar la información, ayudar a sintetizar sus ideas y a comunicarlas. Y de esa manera, cuando se ven en videos, ven qué gestos hacen, ven cómo hablan, cómo se expresan, y eso los ayuda a mejorar su lenguaje corporal, que también habla muchísimo el tema del discurso. Entonces, segundo punto, utilizar los videos como herramienta y que puedan ser publicados dentro de las plataformas, las que deseen utilizar, sea Instagram o sea YouTube, de modo que luego se puedan corregir entre ustedes mismos. Luego, otro tip, por ejemplo, que funciona muchísimo en Instagram y en Twitter, es utilizar hashtags para filtrar los trabajos. Creo que es una súper buena idea en caso de publicar distintos trabajos o distintos temas. Quiero decir, si el semestre está estructurado en 5 ejercicios de diseño, bueno, 5 es demasiado, 3 ejercicios de diseño, las publicaciones de cada ejercicio tienen un hashtag
de modo que cuando los quiera, un hashtag que te inventas con los alumnos, de modo que cuando quieres buscar estos trabajos específicos y mostrárselos a algún otro profesor o mostrarlos a los directivos, lo que sea, ya los puedes tener filtrados. Luego, otro tip es ayudar a fomentar la interacción entre los estudiantes a través de los comentarios. Una herramienta puede ser que cada vez que se haga una publicación en cualquiera de las redes, que todos hagan un comentario analizando la publicación que hizo uno de los estudiantes. De esta manera, de nuevo, compruebas la capacidad de síntesis de los alumnos, porque los comentarios, sobre todo en Instagram, deben tener o sea, no pueden ser tan largos. Y compruebas la capacidad de interactuar y a lo mejor la conversación se convierte en un montón de cosas que ni te imaginaste. Y ya, creo que eso sería todo. Bueno, otra, mentira, me falta una. La última sería un tip, o sea, como otra tarea que podrían hacer los estudiantes en cualquiera de las redes, es producir imágenes a las cuales todos los alumnos del curso, perdón, estoy hablando terrible, deban aportar un comentario, que bueno, está más o menos ligado a lo que acabo de explicar. Pueden crear álbumes en Instagram, pueden crear tableros en Twitter, estoy súper perdida, pueden crear tableros en Pinterest. El punto es cómo diversificar y democratizar la información y cómo actualizar los procesos académicos, aun cuando no puedas controlar pues, el pensum o los procesos burocráticos que tenga una universidad que pues ya no dependen de ti. Pero creo que hay un montón de... Todas estas herramientas se pueden utilizar y pueden ayudar muchísimo a los estudiantes a conocerse a sí mismos a través de la publicación de sus trabajos y de verse a sí mismo reflejado dentro de estas publicaciones. Bueno, hemos llegado al final del episodio de hoy. Si les gustaría que profundicemos en alguna de las redes sociales en específico sobre cómo podemos utilizarlas para la práctica docente, no duden en dejarnos comentarios en alguna de las redes sociales, en YouTube, donde quieran, o enviarnos un mail. Pueden enviarnos mails y conversar con nosotros a info@tropicolab.com para saber qué piensan y para que podamos intercambiar ideas y que la información que produzcamos sea mucho más fructífera para ustedes. En todo caso, gracias. Les recuerdo que Puente es una producción de Tropicolab, un espacio de encuentro para arquitectos en constante aprendizaje. Y si les gusta este podcast o si creen que este episodio puede ser útil para algún profe que necesite actualizarse un poco en sus formas de hacer docencia, recuerden que pueden escucharlo a través de Anchor, pueden escucharlo en Spotify, en Google Podcast, Radio Public, Stitcher, Breaker y Pocket Cast. De esta manera, pues cualquier duda, no olviden escribirnos, comentarnos, mandarnos stories, lo que quieran, y finalmente interactuar con nosotros a través de Instagram o Twitter en @tropicolab. En Facebook el fanpage es Tropicolab también. Y pues nada, gracias por escucharnos y nos vemos el próximo martes.